Bueno, hoy termina el segundo año de gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Y uno de los puntos, o tal vez el punto que el ingeniero Blandón incluso estadísticamente demostró, que es el que está haciendo esa caída abrupta que ha tenido el presidente, es la transparencia. Entre más crece la sensación de que no hay transparencia en el gobierno, más cae el presidente Juan Carlos Varela. Conmigo está Abigail Benzadón, ella es la exarina anticorrupción. La transparencia parece ser el talón de Aquiles de este gobierno. Parece ser. Con unas expectativas inmensas que quedaron en el camino. Con unas promesas inmensas que se quedaron en el camino. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Fueron promesas que se quedaron y se quedaron sustentadamente, pues las encuestas, tal cual lo dices, lo demuestran. Y no nos vayamos solo a las encuestas, es la realidad. Recientemente, y me acompaña aquí un fallo de la Corte Suprema de Justicia, yo tuve que interponer una acción de habeas data ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información porque se negaron a darme una información. Imagínate hasta qué punto hemos llegado. Sí, que la propia institución, que está creada para coadyuvar y para ayudar al ciudadano a obtener información de las dependencias del Estado, tal cual lo dicta la ley, es la que nos está negando la información hoy día. Ya llevo 2 habeas data, uno concedido parcialmente y este concedido en su totalidad, porque el Estado, o sea, el gobierno no está dando información y esto realmente es lamentable. Entonces, no nos vayamos a que la encuesta en este caso es percepción, esto es realidad. Señor presidente, su promesa de campaña fue precisamente transparencia, equidad, y realmente no está cumpliendo. No hay acceso a la información, que es una de las medidas de transparencia más efectivas que hay contra la corrupción. En la medida en que yo obtengo información del Estado, yo soy capaz de analizarla, verla, triturarla, digerirla y poder cuestionar. Sí, analizarla. Claro, pero si nos estamos yendo hacia un periodismo muy parcializado, ¿verdad? Y no hay un periodismo investigativo, activo, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda al ciudadano es pedir información para nosotros poder ser los veedores de la gestión pública. Pero si nosotros como ciudadanos tampoco se nos concede, que está consagrado por ley y constitución, el derecho de acceder a la información en poder del Estado, ¿a dónde? Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es la transparencia? ¿Y hacia dónde vamos como país? Las encuestas no están equivocadas. Cuando ya tú llevas 2 y quizás un tercer habeas data a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es porque este gobierno tiene un problema muy serio con el tema. Muy, muy serio. De la Autoridad de Transparencia, ahora que está Angélica Maitín ahí, parece que lo único que se escucha son los viajes, pero poco del trabajo diario o de la mecánica diaria de exigir o de pedir rendición de cuentas. Sí, bueno, yo creo que ella tiene 62 funciones consagradas por ley, o sea, quien dirija la autoridad. Hay incumplimiento de muchas de ellas, lo digo sin temor a equivocarme. Tenemos ahorita el caso de las ambulancias alquiladas, que a mí me tiene sumamente consternada. Sí es cierto que hay una necesidad de las mismas, ya hablamos de eso en este programa, pero realmente ese contrato, ¿cuál es el fondo? Esas ambulancias tienen que tener un GPS porque es un alquiler, no es un bien del Estado. Sí, es un leasing. Es un leasing, es un alquiler. ¿Quién me garantiza a mí que hay 97 ambulancias circulando y no hay 30? ¿Cómo tú vas a saber? Eso es transparencia. O sea, si tú estás alquilando y no estás comprando y no estás recibiendo, ¿verdad? Mediante un documento formal lo que compras, sí, estás alquilando, es una nueva modalidad que inventaron. Pero es que todavía la cosa es más seria. Yo, iniciando el programa, tuve a Alfredo Berrocal aquí. Él es secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, y decía, a través de un comunicado en el cual están rescindiendo un contrato, nos hemos dado cuenta que la autoridad de aseo está privatizando los servicios de recolección de basura. Así es. Y esto fue sumamente criticado. ¿Se acuerda? No, fue criticado. Es muy distinto el alquiler de los camiones a lo que se estaba haciendo ahora, que era realmente parcializar o segmentar la recogida de basura, y que parte de la ciudad lo estaban recogiendo empresas privadas. Fatal. Fatal porque entonces, ¿cuál es la función de la autoridad? ¿Cuál es la función? O sea,
subcontratar o contratar empresas privadas, que es la modalidad que se está viendo. Sí. O sea, o que estamos creyendo o asumiendo o denunciando que está pasando, pero sin embargo no tenemos acceso a ver lo que realmente pasa. Pero o sea, es que a la nos larga- enteramos porque alguien siempre sale y lo dice, pero realmente no nos enteramos porque nos están informando de forma transparente de cómo se están gestionando los recursos del Pero Estado. entonces, si los servicios del Estado se privatizan privatizan, todos. ¿cómo es posible que entonces tengamos más empleados públicos? Esa es mi pregunta. La planilla estatal ha subido y se ha incrementado enormemente, tanto en funcionarios como en dinero, ¿no? Obviamente. Ese tema de los funcionarios públicos es realmente algo que no logro entender, porque lo que usted está diciendo es exactamente lo que es. O sea, estás privatizando muchísimos servicios, supuestamente estás contratando muchas cosas para privatizarlas y para agilizar, pero sí volvamos a lo mismo, Fernando. Esto fue sumamente criticado en el gobierno anterior, o sea, que tú contrataras No, era en un el problema. anterior y en el anterior Y en al el anterior. anterior, y el anterior, y el anterior, al anterior. Siempre ha sido un problema contratar. El problema es que ahora nadie denuncia lo que se contrata. Y la información, como pasó en el aeropuerto de Tocumen, que lo traigo también a colación, no es disponible, no está disponible. Entonces, la ciudadanía está luchando por obtener esa información para saber realmente qué está pasando. Cuando tú luchas de un lado Sí. y no logras que eso salga libremente, o sea, que sea voluntad del gobierno informar, estás realmente ante un tema de que falta transparencia. No están equivocadas las encuestas, no lo están. Estamos en este punto. Estamos en este punto y no es consecuente con los discursos que se dibujan. O sea, los discursos son, hay transparencia porque todo lo hacemos con transparencia, porque esto es transparencia. No, lo dije cuando era gobierno y trabajaba en el gobierno y lo digo ahora. O sea, no pueden seguir con el discurso de soy transparente si realmente no lo está haciendo. Por ejemplo, yo creo que la última cereza de este pastel fue la fiesta del fin de semana Sí, de la ACP. lo fue. Es decir, no se sabe realmente cuánto costó, pero lo que sí es que ha trascendido que una bolsa de papitas, que no puede ser que te cueste 30 centavos, 50 centavos, para llevarlo a un precio excesivo, en una tienda el Estado la compra a $2. Así es. Vamos a Y entonces, a lo que sigo, Abigail, es que ahí aparece entonces, esa nebulosa que se ha convertido la ACP, que parece que es algo, un país aparte, con reglas aparte y que no le tiene por qué rendir cuentas absolutamente a nadie. todo funcionario público y toda institución que maneje fondos públicos está obligado a rendir cuentas. Vamos a ser objetivos con el tema de la celebración del canal, del cual yo me siento sumamente orgullosa, muy orgullosa. Me hubiera encantado participar del evento. Pero es cierto que cuando tú te conviertes en un país anfitrión y en nombre de mi país yo quiero darle a mis invitados lo mejor. No puedo criticar la parte de los invitados internacionales ni de lo que se invirtió, digámoslo así. Para mí se gastó, pero digamos que elegantemente se invirtió en la cena, que lo que más me impactó de esto fue el artículo que salió en el diario El Mundo, porque era como una sátira. Era una sátira a la celebración, a lo que se había servido en esta cena, como de forma de un gran derroche. Pero vamos a pensar que fuimos un país que quisimos atender bien a nuestros invitados y esta parte no la vamos a cuestionar. Aunque deberíamos de saber todo lo que se gastó, lo que se sirvió, porque nosotros somos parte de todo. En algún lado tiene que aparecer En eso. algún lado y en algún momento, y yo lo menos que espero de la ACP es una rendición de cuentas del evento. Esto fue lo que hicimos, porque hasta ahora se manejan muchas versiones. Hubo fiesta el 25, hubo fiesta el 26, ¿para cuántos invitados fueron estas fiestas? Hubo dos fiestas, una del 25 de la ACP y otra del 26 del Estado, del gobierno. Por eso le digo, entonces, si hubieron varios eventos, entonces, ¿qué realmente se dio en estos eventos? Pero fíjese lo que me llama la atención, la factura que circula con el tema de los hot dogs y las papitas, ¿verdad? Hot dog a $3, agua papitas a $2, agua y todo lo demás. Sale un ministro o viceministro diciendo, esto fue falseado, no es la misma fuente de letra.
diciendo como que la factura había sido falseada. De esa factura a mí me llama la atención muchas cosas. Si fue falseada es porque realmente, o sea, es una factura real, Sí. ¿verdad? O sea, existía, simplemente fue falseada. Falseada quiere decir que cambias información de ella, pero que la misma existe. No lo sé porque no la he visto. Sí. No la encuentro pública. Y esta persona, o sea, denuncia en las redes sociales de que fue falseada. Es con una dirección de España, se habla de IVA, todo el número de teléfono de España. De España. No sé qué empresa fue la que suministró Sí, esto, bueno. ni bajo qué condiciones. Obviamente Pero- eso se presta porque no sabes aquí en Panamá quién fue el que le tocó. Así mismo, o sea, yo no sé esto de dónde salió ni cómo salió. Digo, se supone que le tuvo que haber tocado a ellos mismos, porque si estás facturando un hot dog a 2 y 3, trajiste el hot dog de España, obviamente no, lo hiciste aquí en Panamá, pero entonces, ¿quién fue? Pero lo que me llama la atención es la forma que tienen para no aclarar, para no ser transparente. Eso es lo que me llama la atención, porque dicen, esto fue falseado para dañar la imagen de la ACP. Si tú dices que esto está siendo falseado, entonces demuestra tu verdadera intención de aclarar el tema. No subrayar en rojo lo que tú dices que está falseado, sino más bien decir, aquí está la factura, esta fue la empresa que se lo ganó y esto fue lo que costó. Punto. Punto. Eso es ser transparente. No decir, esto está falseado, porque eso crea más dudas de las que ya teníamos y más indignación de las que ya tenía el teníamos. pueblo panameño. Más frustración. Y más. Exacto, y más frustración. Entonces, yo con esto, Fernando, sí quiero dejar claro que me preocupa el tema de Panamá, me preocupa el tema de la transparencia, porque ahí empieza todo. Ahí, en esa intención de querer demostrar, ¿verdad?, de lo que tú tienes, subirlo a la web, las licitaciones, hacerlas por los canales adecuados y como te exige la ley, demostrar lo que te gastaste y cómo te lo gastaste, publicar los informes finales después de cada evento. Y uno lo puede pedir a través de un habeas data, siendo No, el canal. El ciudadano, y esto va a ser docencia, el ciudadano tiene derecho a pedir la información en poder del Estado mientras la misma no sea restringida o información confidencial. Y él la pide a la institución donde reposa esta información, y lo puede hacer cualquier persona sin ninguna formalidad ni abogado. Okay. Uno pide la información a la institución, si en 30 días no te han contestado, entonces procede la habeas data ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el problema? Que están congestionados en la Corte Suprema de Justicia de habeas data porque las instituciones no están respondiendo. Y yo también lo hablé aquí en el programa. Yo saco mensualmente la cantidad de habeas data que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia y es alarmante la cifra. Más o menos cuánto puede ser. La última vez que yo lo saqué, que fue hace 6 meses, habían como 60 y pico, no, hace 3 meses como 60 y pico en lo que iba del año. O sea, son cifras alarmantes. Alarmantes porque no todos vamos a presentar una habeas data después que te la niegan. Yo lo hago. Sí, pues sabes el procedimiento. Porque es el procedimiento. Pero la mayoría de las personas dicen, no me contestaron. Okay. Y como la autoridad de transparencia, que también tiene que ayudar al ciudadano a obtenerla, la niega. O sea, si me la niega a mí y le estoy poniendo habeas data, entonces ¿dónde vamos a ir? A congestionar más la Corte Suprema de Justicia al Pleno. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay algo que no está funcionando y que no se está haciendo nada para que funcione. Okay. Y esto se está viendo a nivel internacional. Abigail Benzadón. Gracias. Gracias, experta en transparencia y acceso a la información.